queremos hacerles dos anuncios traslapados o que tienen alguna relación. Primero, acabamos de instalar una misión de expertos o una comisión especial que va a analizar en un periodo corto de 6 meses todos los temas atendientes a la educación médica en Colombia. Aquí tengo una lista que no es exhaustiva, desde la educación de pregrado, educación de posgrado, todo lo que tiene que ver con el servicio social obligatorio, el funcionamiento de los hospitales universitarios, la educación continua o continuada, todos los temas de certificación y recertificación que fueron en algún momento abordados por la Ley 1164 y donde la Corte Constitucional se pronunció en su momento. La idea es que esta misión de expertos trabaje por 6 meses, tenga interacciones constantes con los 2 ministerios y miembros del Congreso, y hacia finales de este año, comienzos del año pasado, del año entrante, finales de este año, comienzos del año entrante, entregue una serie de recomendaciones. Yo quiero leer en todo caso cuáles van a ser los miembros de esta misión de expertos, que vuelvo y repito, va a analizar los temas de educación médica de forma exhaustiva en nuestro país. Está el doctor Hernández Guerra, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, nos acompaña aquí en la mesa. Está el doctor José Félix Patiño y el doctor Germán Gamarra, ambos miembros de la Academia Nacional de Medicina, nos acompañan aquí. Está la doctora Liliana Arias, que es vicerrectora de la Universidad del Valle, el doctor Gustavo Quintero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, doctor Julio César Castellanos, que es el director general del Hospital San Ignacio, aquí cerca, doctor Ariel Iván Ruiz, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Está la Nacional, está la de Antioquia, está la Universidad del Valle y la Universidad del Rosario, por las universidades privadas. Aquí nos acompaña en la mesa el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor Carlos Alberto Palacio. Por las entidades territoriales está la doctora Alma Solano, que es la secretaria de Salud de Barranquilla, la doctora Diana Muñoz, que es la gerente de la empresa social del Estado de Pitalito, una de las mejores del país, y por el sector asegurador está el doctor Gabriel Mesa, que es el presidente o gerente de la EPS Sura, y sociedades científicas, aquí está el doctor Burgos, nos va a acompañar en la Secretaría General. Secretaría Técnica General, sí. Entonces, vamos a tener una comisión de expertos que se va a reunir y va a trabajar de manera intensa por los próximos 6 meses y nos van a entregar a los 2 ministerios y al Congreso una serie de recomendaciones puntuales que tienen que ver con algunos de los temas coyunturales específicos que se han debatido en el otro tema que voy a mencionar en un minuto, pero también con los temas más estructurales. Algunos de ellos también hacen parte del debate permanente en nuestro país. Por ejemplo, los déficits de especialistas que acompañan la coyuntura del sector y son una fuente de problemas y que requieren diagnosticarse plenamente. Buena parte del diagnóstico se ha hecho. Aquí me menciona el señor viceministro también los temas de calidad, donde tenemos claramente una gran heterogeneidad. Unas facultades de medicina que no son solamente un ejemplo para la región, sino un orgullo para el país, otras que no lo son tanto. Ese es el primer anuncio. Ahora, cuando teníamos la reunión, yo les hice un diagramita que está aquí, y es que tenemos 2 temas superpuestos que se encuentran, por lo menos en una dimensión: el tema de educación médica y está el tema de la regulación de las cirugías plásticas, que también ha concitado la atención del país y es un problema de salud pública que nos preocupa y que requiere no solamente por parte del Ministerio de Salud o Educación, esto es no solamente por parte del gobierno, sino del Congreso y la sociedad entera, una respuesta y una respuesta inmediata. Para eso lo que vamos a hacer, y también pusimos a trabajar una comisión, es trabajar con el Congreso, con un subconjunto de este grupo de educación médica y con los 2 ministerios en un proyecto de ley. La idea es tener algunos de los insumos que ya el país ha estudiado, una iniciativa que vino de las sociedades científicas, otra iniciativa que el senador Jorge Iván Ospina ha venido trabajando, un proyectico que entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hemos venido trabajando en los últimos días y que también va a ser parte del insumo de esa discusión. Entonces la idea es que sí en un plazo muy corto, que no es de 6 meses, sino es de semanas, en 15 días, 3 semanas a más tardar,
como resultado de esta otra comisión que también se instaló el día de hoy, vamos a presentar un proyecto de ley de iniciativa conjunta, gubernamental y parlamentaria, que va a abordar, entre otros, los siguientes temas: el tema de los requisitos para el ejercicio profesional, que ha concitado también buena parte de la atención en los últimos días, pero que no es el único tema. Hay otros temas que también necesitan abordarse en este proyecto: los requisitos para los prestadores de salud o las normas de habilitación, todo el tema que tiene que ver con las campañas preventivas, los requisitos o la responsabilidad de los especialistas, éticas, entre otros, los temas de los seguros obligatorios y los temas de publicidad para los procedimientos médicos quirúrgicos y los temas de consentimiento informado, que también tienen que hacer parte de esta discusión. Yo en los temas de proyectos de ley siempre he tenido la siguiente posición: las leyes nos resuelven una parte de los problemas, pero no nos resuelven todos los problemas, y en eso tenemos que trabajar entre todos. Ahora le decía al doctor José Félix Patiño que aquí uno de los problemas es que tenemos una demanda grandísima. Se realizan cientos de miles de procedimientos al año. Los temas de cambio cultural y de generación de capacidades no nos lo resuelve de manera inmediata ninguna ley. Pero la ley tiene varias cosas que sí puede resolver. Puede generar unas reglas de juego. Tiene una ventaja también, es que nos va a permitir un foro público para entre todos llegar a un acuerdo sobre este tema. Entonces, repito, vamos a tener una comisión de expertos que va a presentarle unas recomendaciones al gobierno y a la sociedad sobre los temas de educación médica, y vamos a tener una subcomisión más pequeña, una mesa técnica, que va a trabajar en cuestión de días para presentarle al Congreso de manera conjunta un proyecto de ley, no para regular una especialidad médica, sino para abordar una problemática ingente de salud pública que tiene que ver con los efectos adversos de los procedimientos plásticos y estéticos en nuestro país. Estos son los anuncios que queríamos hacer el día de hoy. ¿De la subcomisión? Ya tenemos, si quiere, doctor Uribe, léalos usted que ha liderado esto, los miembros de la comisión técnica, o de la mesa técnica, llamémoslo de esta manera para en la comunicación pública, una misión de expertos en los temas de educación continua que trabaja por 6 meses y una mesa técnica que trabaja por 2 semanas para tener ya un proyecto de ley listo y abordar la discusión en el Congreso cuanto antes. Buenos días a todos y a todas. Colombia es un país que adelanta importante número de cirugías estéticas y plásticas. Somos el top 10 dentro de los países que hacen cirugía estética y plástica. Más de 350.000 cirugías se adelantan en nuestra nación, un sector muy importante de la industria de la salud. Desafortunadamente están ocurriendo eventos iatrogénicos. La iatrogenia es el daño que se da a la salud en el procedimiento médico. Hay iatrogenia calculada, cuando el médico sabe que en el procedimiento pueden otros órganos afectarse. Hay iatrogenia accidental, cuando el procedimiento y por algún accidente en el proceso quirúrgico hay un daño a la salud. Pero nos preocupa la iatrogenia por negligencia, falta de experticia y por falta de ética de algunos profesionales que adelantan procedimientos de cirugía estética y plástica. Nosotros estamos en la intencionalidad de reducir al mínimo este tipo de iatrogenia. Queremos que las personas que se van a adelantar un procedimiento estético y plástico tengan la posibilidad de adelantarlo de manera segura, que no pongan en peligro su vida, que no tengan efectos adversos a los buscados. Para ello, hemos conformado una comisión técnica que proveerá una ley que será discutida en el Congreso, una ley que está liderada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, por el Congreso de la República y por las sociedades científicas que han venido apoyando el proceso. Aquí están entonces la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, con el doctor Ernesto Barbosa, la Sociedad Colombiana de Especialistas en Medicina Estética, las sociedades científicas con el doctor Juan Carlos Burgos, la universidad y la academia con el doctor Carlos Palacios y el Congreso de la República con mis colegas acá presentes. Nosotros creemos que tenemos grandes posibilidades de seguir consolidando la cirugía estética y plástica, pero tenemos que reducir los daños que hoy se están generando. Eso se debe a insumos no apropiados, a tecnología no apropiada, a espacios locativos no apropiados
y al personal sin la experticia y la calificación suficiente. Quiero cerrar con esto. Si ustedes se van a subir a un avión, aspiran que ese piloto esté debidamente certificado, tenga unas horas de vuelo y la pueda llevar seguro al sitio de destino. Si usted se va a someter a una cirugía estética y plástica, aspira que ese profesional esté suficientemente calificado, adelante una planificación exhaustiva del procedimiento quirúrgico para reducir y minimizar al máximo los riesgos. De eso se trata y esa es nuestra intencionalidad. Muchas gracias. Bueno, entonces yo quisiera ya, antes de las preguntas, en forma ya sintética, telegráfica y de resumen, los Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Academia Nacional de Medicina, sociedades científicas, el Congreso de la República y varios decanos de las facultades más prestigiosas de medicina, trabajando en dos iniciativas paralelas. La primera es una comisión de expertos que va a abordar los temas de educación médica en un plazo de 6 meses. Los temas ya los mencioné, pero los vuelvo y los menciono. Educación de pregrado, posgrado, educación continua, servicio social obligatorio, hospitales universitarios y los temas de certificación y recertificación, entre otros. Comisión de expertos en educación médica. El otro es una mesa técnica, ya la acaba de mencionar el senador Ospina, que va a abordar en un plazo mucho más pequeño, en cuestión de días, 2 semanas a más tardar, el tema de la regulación social para dar respuesta a las problemáticas de salud pública que tenemos en el tema de cirugías plásticas sintéticas. En su momento, en 2 semanas, ya le presentaremos al país los elementos esenciales de este proyecto de ley. Con eso, si quiere, damos pie a las preguntas de ustedes. Apertura lo siguiente, lo que yo he llamado miscelánea. Abordamos entonces preguntas sobre este tema, sobre otros temas muy sintéticos. Y doctora Gina, usted está, si quiere, abierta también. Listo. Desde este micrófono, por favor, los colegas interesados en formular preguntas. Acá a la derecha del salón. Buenos días, ministros, buenos días a todos. Buenos días. Soy Juliet Morales de Canal Capital. Quisiera que nos cuente a todos los medios de qué manera se va a plantear nuevamente ese proyecto de ley en el Congreso de la República. La noticia de hoy no es todavía el proyecto de ley. En 15 días contaremos los elementos esenciales del proyecto de ley, pero quiero describir, ya lo había hecho, como algunos de los títulos o capítulos que va a tener, o temática que aborda el proyecto de ley. Requisitos para el ejercicio profesional, todos los requisitos para la habilitación de los prestadores en salud, el tema de consentimiento informado, el tema de seguro obligatorio, el tema de toda la publicidad de los procedimientos estéticos y lo que tiene que ver con insumos médicos y medicamentos y tecnologías. Esos son los principales temas que va a abordar el proyecto de ley. Los aspectos sustantivos, o sea, cómo de fondo vamos a abordar esta problemática, ya será el trabajo que va a hacer la mesa técnica en los próximos 15 días. Buenos días, Laura Aguilera del periódico El Tiempo. ¿Qué ha pasado con las otras investigaciones y de los otros médicos que supuestamente tenían las convalidaciones, ministra? Dimos una rueda de prensa hace como 2 semanas sobre el tema de convalidaciones, en donde la sala CONACES de expertos nos señala que esas convalidaciones son válidas. Recibí yo una denuncia acerca de la posiblemente los documentos que fueron allegados por los médicos al Ministerio de Educación son falsos. Enseguida hicimos la denuncia a la Fiscalía, que esperamos se pronuncie en los próximos días. Ya lo hizo la Fiscalía, por ejemplo, en un caso de denuncia que puso el Ministerio de Educación para un caso de Argentina y de Perú. Nosotros no tenemos la competencia para establecer si los documentos son falsos o no, pero sí la Fiscalía General de la Nación, que esperamos que se pronuncie muy rápido. Ministra… si quiere, yo creo que hay una explicación pertinente de las conversaciones que hemos tenido en los 2 ministerios, y yo quisiera que el viceministro Fernando Ruiz explique la diferencia de cómo se hacen estos temas de especialidades médicas en un país como Brasil y como en Colombia,
y dónde se pudo haber presentado, en qué aspecto específico estos temas de fraude. Sí, ministro y ministra, el tema aquí es que cada país tiene diferencias importantes en la forma en que se realizan las residencias o las especialidades médicas. En caso de países como Brasil o Argentina, y específicamente en Brasil, las universidades brindan unos cursos teóricos que son usualmente de corta duración, alrededor de un año, en el cual se dan todos los contenidos para una especialidad. Y dentro de ese programa son los estudiantes que tienen que llegar las diferentes certificaciones de haber hecho rotaciones, efectuado rotaciones dentro de hospitales para poder completar los requisitos para poder optar por el título. Es posible, como decía la ministra Gina, pueden haber falsedades en algunos de esos documentos, pero eso es un tema que, como ella decía, debe estar sujeto obviamente de las investigaciones correspondientes. Ministra, hubo otros 2 casos recientemente de otras dos pacientes afectadas. ¿Qué más se ha sabido de eso? ¿De qué específicamente? No, es que usted en la rueda de prensa en la que usted manifiesta la de hace 2 semanas, nos había contado que había 2 pacientes más o 2 denuncias más de pacientes afectadas por estos cirujanos. Pues lo que vemos realmente todos los días en el país, no recuerdo esos 2 casos específicos, en general trato de no hacer referencia a casos específicos porque además son miles, como lo ha dicho el senador, miles en el tema de cirugía plástica y en muchos otros temas. Así que pues creo que lo importante ahorita es manos a la obra para realmente poder tener o no tener en Colombia vacíos legales. Buenos días, Johanna. Yo voy a hacer una claridad que también es importante, y es el proyecto de ley que estamos planteando, y yo ya he mencionado varios temas varias veces. Es un proyecto que va a trascender los temas de convalidación, o sea, quiere ir más allá y abordar esta problemática como lo que es, como un tema de salud pública que tiene varias aristas y dimensiones. Y ya en su momento vamos a trabajar, tenemos varios insumos, hay una discusión pública que ya se ha dado. No queremos adelantarnos al trabajo técnico que hay que hacer, pero en su momento ya anunciaremos los diferentes temas y el contenido de ese proyecto, pero podemos decir desde ya que este proyecto tiene que ir y va a ir más allá de los temas de las convalidaciones. Buenos días a todos. Ministra, usted ha dicho que ya pues está en proceso de revisión los títulos de estos médicos. Eventualmente en esta reforma que ustedes van a hacer, van a aumentar de pronto o van a replantear el tema de los requisitos de estos especialistas. ¿Esto podría ser retroactivo? ¿Tendrían todos los médicos especialistas del país tener que volver a certificarse para poder hacer ese filtro, o cómo va a ser? Y la otra pregunta que le voy a hacer también para el Congreso y los congresistas y el ministro, el proyecto de ley pasado se convirtió en un ring donde sociedades científicas se peleaban por quién ganaba el pulso. ¿Cómo van a hacer ustedes para blindar este proyecto de las peleas particulares tanto de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica como de la Asociación Colombiana de Cirugía Estética? Yo respondo la última parte de manera general, y si quiere el viceministro aborda la primera pregunta. Este esfuerzo que estamos haciendo, de tener el grupo aquí, de trabajar entre todos, de estar todos juntos en esta mesa, apunta hacia eso, a que, para decirlo en términos técnicos, la economía política de esta reforma no se nos vuelva en eso, en un cuadrilátero a ver quién gana. Y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que este proyecto sea lo que tiene que ser, un proyecto que aborde la problemática de salud pública y redunde en un beneficio de los colombianos. A veces algunos de estos proyectos nos convierten en lo que no son, en una forma de ver dónde ponemos la cerca, si más cerca de este lado o más cerca del otro lado. Eso no va a ser este proyecto, y el esfuerzo la forma como estamos abordando este tema ahora, este procedimiento de tener una mesa técnica, y enfatizo el término técnica, apunta a eso, a que sea un proyecto concebido con un objetivo único o un objetivo preponderante, y es la salud pública y el bienestar de los colombianos. Sí, en relación a la primera pregunta, y tal como lo planteaba el senador Ospina, el objetivo aquí es el tema de la iatrogenia. Iatrogenia son los efectos adversos generados por una mala práctica profesional, que puede ser por falta de conocimientos, porque el médico toma decisiones de abordar procedimientos para los cuales no está capacitado,
e incluso por situaciones o accidentes que se den en el momento de una cirugía o lo que ello represente. Este tema es mucho más grande y global que el solo tema de la cirugía plástica, incluye todo el contexto del ejercicio profesional. Por esa razón, regularlo solamente desde la cirugía plástica podría ser un error, ya que terminaríamos generando una regulación especial para una especialidad, dejando todas las otras especialidades quirúrgicas, por ejemplo, por fuera del contexto. Por esa razón, es muy importante que este sea un tema que se ha abordado esencialmente por esta comisión de expertos en educación médica, para mirar la integralidad del proceso de formación y de la forma en que se debe prevenir desde la educación médica los diferentes efectos negativos que pueden darse en el ejercicio de la medicina. Recordemos que desde la Ley 23 de 1981 este tema no se ha abordado, de manera que esta es una misión muy grande y tiene una tarea muy grande que implica un esfuerzo, y por eso fue necesario convocar a un grupo de las mayores calidades, de las calidades técnicas y humanas, para poder, dentro también con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina, poder entregarle al país en los próximos 6 meses unos resultados que permitan encauzar para los próximos años la educación médica en Colombia. ¿Pero tendrán que recertificarse los médicos eventualmente cuando ustedes impongan los nuevos parámetros? Ese es uno de los temas de estudio. Recordemos que en la Ley 1164 se planteó esa posibilidad de certificación y recertificación. Certificación y recertificación son aquello que dan los propios pares para avalar la entrada y la permanencia en el mercado de los profesionales. Este será un tema que fue declarado inexequible en su momento por cuestiones de forma, no de fondo, y por lo tanto es algo que va a ser analizado por la comisión, tal como lo anunció el ministro. Pero lo importante es que este tema trasciende el tema de cirugías plásticas. Cuando uno habla de certificación y recertificación, tiene que tener en cuenta todas las especialidades. De allí la importancia de la comisión de expertos en educación médica. Este tema, el proyecto de cirugía plástica solo lo puede tocar tangencialmente. Tendremos que esperar las recomendaciones para abordar el tema como tiene que abordarse, en su integralidad. Buenas tardes a la mesa, ministro, ministra. Jesús Mesa, del Espectador. Tengo un par de preguntas. La primera es, usted, ministro, afirmó que pues este es un problema de salud pública, el tema de cirugías plásticas como tal. ¿Van a tomar algunas medidas inmediatas mientras se tramita el proyecto de ley y pues cumple sus ciclos en el Congreso? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si dentro de esta pues nueva discusión de los proyectos de las especializaciones médicas han consultado a los tribunales de ética médica, y si estos tribunales de ética médica van a tener alguna acción frente a estos cirujanos plásticos o algunos otros médicos que pues tengan malas prácticas. Inmediatamente nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestros mecanismos regulatorios, en particular las condiciones de habilitación. Ahí es donde podemos trabajar, pero vamos a acompañar todo este proceso, y la idea es que este sea un proceso oportuno y expedito. Vuelvo y repito, vamos a trabajar en las próximas 2 semanas en la elaboración del proyecto de ley y ya estaremos en la discusión pública. Sobre los tribunales de ética médica, tenemos una coyuntura interesante. Esta tarde yo voy a posesionar a algunos de los miembros y vamos a llevar este tema a la reunión que tenemos con los tribunales de ética médica también. Solo quisiera decirte algo al respecto. Ninguna persona se haría operar en un apartamento. Ninguna persona se inyectaría aceite de cocina en su humanidad. De tal forma que también hay que hacer una convocatoria a la comunidad en relación a los riesgos de la cirugía estética y plástica y al sentido común a la hora de adelantarse a un procedimiento de este orden. No hago referencia a lo que de manera caprichosa y negligente alguien ofrece como servicio y no tiene la calificación, sino al sentido común que se debe tener a la hora de intervenirse. Lo otro que quería decirle, los médicos estudiamos 6 años para ser médicos y después hacemos 4 años para ser especialistas. Nos demoramos 10 años en el proceso formativo. En ocasiones una subespecialidad nos demanda 2 años adicionales. Podemos demorarnos 12 años en proceso formativo. Se hace eso para reducir los riesgos en el acto quirúrgico.
Si alguien ahora necesitara una terapia endovascular y me preguntase si yo la podría hacer, inmediatamente diría que no, porque no tengo un proceso formativo para ello y pondría en riesgo a esa persona a la hora de adelantarlo. Nosotros convocamos a los colegas a que haya un piso ético, a que haya responsabilidad y a que haya sentido común en las tareas que se avecinan. Aunque hay una gran demanda de cirugía estética y plástica, con la salud y la vida del paciente no se juega. Y en ese sentido le convocamos a todos los medios de comunicación a que nos ayuden en la tarea preventiva. Y por último, la política moderna se hace desde mesa técnica, por tanto no es demagogia. Por eso este proyecto de ley no busca resolver las contradicciones entre sociedades, busca con las sociedades construir el piso técnico para que el proyecto de ley salga como debe ser y nos ayude en reducir los riesgos hoy existentes. Cuando les digo que somos líderes en términos de la cirugía estética y plástica, efectivamente lo somos. 350.000 cirugías por año no es una cifra pequeña, es una cifra muy alta. Estamos hablando de que la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali fundamentalmente son eje de cirugía estética y plástica que forman parte de un renglón exportador. Y por eso hay que consolidar este renglón de los servicios de salud, que es un renglón de la economía. Sí, quisiera comentar esto con respecto a la gran comisión de la educación médica del país. Miremos tres aspectos. El primer aspecto es que desafortunadamente el deterioro de la educación médica en Colombia ha venido siendo progresivo. Ahorita tenemos no la mejor educación médica del país. Segundo, hay un punto muy importante que es la ley estatutaria. La ley estatutaria necesariamente es un hecho importantísimo dentro de la salud de los colombianos. Para encontrar los beneficios de esa ley estatutaria, necesariamente hay que buscar la mejor normatividad hacia esta ley estatutaria. Y un tercer punto es el talento humano. No podemos hacer la mejor normatividad para ser aplicable por un talento humano deficiente en su educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a trabajar en pro de la educación médica del país. Esta educación médica del país necesariamente tiene que tocar todos estos aspectos que el señor ministro ha referido. Y nosotros como gran comisión tendríamos que dar las mejores recomendaciones y afortunadamente la comisión es rica, es de expertos, es de diferentes sectores, es de diferentes partes del país, es de diferentes universidades. Nos van a permitir dar las recomendaciones pertinentes y correspondientes para mejorar el talento humano. Y allí, con un talento humano, digamos, mejor, podemos encontrar una muy buena aplicabilidad de la ley estatutaria. Entonces yo creo que es importante esos tres aspectos. Ministro, buenos días. Respecto a es el doctor Burgos, el si quieres con presidente este micrófono. Venga, si quieres. Las cámaras están las cámaras hacia allá. En el atril, venga, ahí en el atril. Es que quiero aclarar un aspecto y es el tema de recertificación. Como un instrumento que las sociedades científicas han generado como respuesta al tema de la recertificación inmerso en la ley 1164 de talento humano y que fue en ese punto declarado inexequible por vicios de trámite. Me parece que este mecanismo dio origen a una iniciativa por parte de sociedades científicas como una forma de garantizar
periódicamente el mejoramiento continuo, el mantenimiento de las calidades y de los niveles o estándares de calidad de todas las especialidades. Actualmente ese instrumento se llama CAMEC y es un instrumento generado a partir de sociedades científicas con un carácter voluntario, pero que le dé garantías a la comunidad, a la sociedad, de ese mantenimiento o ese mejoramiento continuo en la calidad y estar a la par con los estándares internacionales en tema de conocimientos y de tecnología nueva. Muchas gracias. Tomar las últimas dos preguntas. Preguntas finales, por favor, y terminamos la rueda de prensa. ¿No? ¿Y misceláneos? Luego de esta, No, solamente de este tema y luego miscelánea. Pero ya dos preguntas y no fuimos. Miscelánea es mía, entonces contesta una vez. Bueno, miscelánea es Gina. Ministro, La doctora Gina. le voy a preguntar. No, ministro, sobre el tema que usted había dicho en el mes de mayo que se iban a publicar unos nombres de los médicos que tenían títulos falsos. ¿Cómo va ese procedimiento y cómo va desde el Ministerio de Salud pues para poder conocer los nombres de estas personas? No, nosotros no podemos dar nombres porque nosotros no hacemos el proceso como Ministerio de Salud de titulación ni de convalidación. De pronto hubo una confusión con que se podría generar un mecanismo de que aquellas personas, que fue lo que se dijo y lo que dijo el ministro en ese momento, que tuvieran un proceso condenatorio vigente en el Tribunal de Ética Médica podrían ser publicados en su momento. Es uno de los temas que vamos a discutir esta tarde precisamente con el Tribunal de Ética Médica. Es decir, cuando un médico comete una contravención, esa contravención es digamos, evaluada y juzgada por un Tribunal de Ética Médica y esa información de quien definitivamente es considerado que cometió una omisión o tuvo un problema severo, podría ser publicada y es un tema de los que vamos a discutir esta tarde. Última pregunta. Bueno, yo tengo dos. Qué pena. Ustedes tocaron el tema del Tribunal de Ética Médico. Hace mucho tiempo los médicos y también el Ministerio ha intentado hacer una reforma a todo lo que es el Código de Ética Médico y no vi entre los temas que dijo el ministro que se iba a tocar. Es muy importante porque hay unas gacetas y unas gacetas, pero que no andan, entonces el proyecto no anda, entonces. Pero lo que yo quiero, yo sé que hay un proyecto de ley, pero no anda, ministro. Entonces, pues pasa lo mismo de todos los proyectos que no andan. Hay un... Y pues es muy importante el tema de las gacetas, de la jurisprudencia en ese sentido, porque las sanciones son irrisorias, de verdad, en materia de ética médico son… Sin duda el tema de la jurisprudencia es importante, sin duda que tengan más difusión pública. La jurisprudencia de los tribunales de ética médica es fundamental, pero yo creo que en esto también nosotros no podemos caer en esta exuberancia reformista por un solo caso. Ya estamos diciendo que vamos a abordar dos de las causas fundamentales de esta problemática, el tema que tiene que ver con la educación médica y el tema que tiene que ver con todos los aspectos atenientes a las consecuencias de salud pública y las cirugías plásticas y estéticas. Ahí vamos a concentrar por ahora nuestros esfuerzos reformistas. Hay muchos otros temas. Uno de ellos tienen que ver con los códigos de ética médica de la profesión. Sobre eso existe un proyecto. ¿Por qué no ha caminado el proyecto? Porque no hay un consenso. Porque todavía hay un desacuerdo fundamental, incluso al interior del cuerpo médico, sobre la pertinencia de ese código de ética. Tendremos seguramente que hacer un ejercicio similar a este en el futuro para ir construyendo un consenso y entre todos trabajar en un tema fundamental. Yo, y desde aquí el Ministerio, hemos promovido en todas las dimensiones, pero en particular en una que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, la importancia, la relevancia de límites éticos al negocio de la salud. Eso es fundamental para que funcione nuestro sistema. Y es un tema en el que tenemos que seguir trabajando, pero de nuevo, y aquí hemos tenido otros escenarios, donde no son normas legales, sino también normas sociales que vamos a construir entre todos y en las que existe un apego voluntario. Aquí estuvimos, en esta misma sala, hace un mes largo con Antanas Mocos, discutiendo los temas éticos en otra dimensión distinta, simplemente a la dimensión normativa legal, para ir promoviendo normas informales y normas sociales que son fundamentales también. Y en ese tema estamos entre todos. En el Congreso de la República existe un proyecto de ley
el cual ha tenido una audiencia pública donde ha asistido todas las entidades que de una u otra manera tienen algún interés en el proyecto de ley de ética médica del honorable senador Juan Manuel Galán, del cual soy coordinador ponente, el cual ya ha tenido un primer debate en Comisión Séptima, se le va a rendir ponencia y que va a estar próximo a discusión en segundo debate en plenaria del Senado. Les comento, los tiempos no han estado estáticos. Es un proyecto relativamente joven que aspiramos que en esta vigencia legislativa sea ley de la República y el cual estaremos en toda la disposición de impulsarlo y que concadene con este proyecto de ley que hoy se está exponiendo en esta rueda de prensa. Por último, ya no molesto más, por vacío de la norma o porque se quedaron rezagadas las normas en materia de calidad educativa médica, ustedes podrían eventualmente pensar en esa mesa atender temas como una eventual reparación a las víctimas, teniendo en cuenta pues que se rezagaron las normas o que hubo un vacío. Yo creo que esperemos, ese es un tema complejo porque involucra recursos públicos. Hay una jurisprudencia también, hay fallos recientes del Consejo de Estado sobre reparación a víctimas. ¿Cómo delimitar la responsabilidad del Estado en estos temas? Es un tema difícil. Yo no me aventuraría por ahora a una opinión. Claramente es un tema que tenemos que estudiar y que involucra tanto cuestiones técnicas como, si se quiere, filosóficas de hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y dónde puede haber una falta del Estado por no haber promovido más especialidades médicas en el tiempo. Tema complejo que tendremos que esperar a lo que diga nuestra comisión de expertos. Explico un poco el contexto de lo que ha dicho la Procuraduría. Hay una demanda que ha hecho AFIDRO, que es el gremio de las multinacionales, a el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que plantea ese artículo es la simultaneidad de 3 procesos: el de registro sanitario de autorización de mercado, el de regulación de precios de medicamentos a la entrada y el de análisis de costo-efectividad, que hoy en Colombia hace el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. La Procuraduría le hizo eco o apoyó esa demanda. Le está diciendo a la Corte que declare inexequible ese artículo 72. Las razones que aduce la Procuraduría, en mi opinión, son respetables, pero no las comparto, y no las comparto, si se quiere, de manera enfática. Dice, por ejemplo, que la regulación de precios de medicamentos a la entrada pone en peligro la libertad económica. Debe tenerse en cuenta que estos son medicamentos en su gran mayoría monopólicos, donde no existe mercado y donde todos los países del mundo tienen esa prerrogativa de regular los precios de medicamentos, en muchos casos para evitar lo que ha ocurrido en Colombia en el pasado, y es la discriminación en contra del país, donde hemos pagado precios de los medicamentos más altos que en muchos de los países desarrollados. Si el Estado colombiano no tiene esa facultad de evitar abusos de compañías multinacionales como se han presentado, la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de salud está en juego. Y esta es una norma fundamental incluso para que los preceptos de la ley estatutaria puedan cumplirse. Entonces no podemos estar de acuerdo. Y yo creo que seguiremos defendiendo enfáticamente la facultad que tenemos como Estado, incluso consignada en la ley estatutaria, de regular los precios de los medicamentos y de tener lo que he llamado en otros escenarios una capacidad de discernimiento, de que el país pueda decidir que unas tecnologías que le aportan la salud pública de los colombianos deben entrar, pero otras que no le aportan, sobre lo que ya el país tiene en su formulario básico o plan de beneficios, tengan que esperar un tiempo. Esta es una pelea importante, yo creo que fundamental, donde se juega la viabilidad de nuestro sistema de salud hacia el futuro, y la seguiremos enfrentando como lo hemos hecho en los escenarios nacionales e internacionales.